es la segunda charla del ciclo de conferencias que hemos preparado y hemos pensado que es muy interesante y muy importante realizar respecto al tema del cambio climático. Se está realizando la COP21 en París y pensábamos que pues, este gobierno sensible a todas las problemáticas ambientales y sobre todo al tema del cambio climático, pues todavía tenía que preparar algo, ¿no? En ese sentido, pues preparamos un ciclo de conferencias, 3 conferencias. La primera se realizó la semana del 24 de noviembre, tuvo que ver con el tema de la agricultura, la producción de la agricultura y las oportunidades que nos daba, ¿no?, la producción agrícola y respecto al tema del cambio climático, ¿no?, enfocado un poquito desde la perspectiva un poco más positiva, ¿no?, o positivista, ¿no? En este caso vamos a hablar del tema de la energía. Y la próxima tendrá que ver también con el tema del ciclo del agua. Hemos tocado, creo que los 3 pilares más importantes de la sostenibilidad y creo que de la futura, de la posibilidad de la vivencia, ¿no?, del futuro del planeta, ¿no?, digamos. Y entonces, pues en este caso, hoy tenemos aquí a Juan Ángel Sáez. Él es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y él es ingeniero y bueno, pues nos va a dar una ponencia hoy sobre el tema de la energía en relación al cambio climático, ¿no? Él ha estado aquí en Villena en varias ocasiones, en 2 ocasiones ya, y hemos tenido oportunidad de escucharle y bueno, tener el placer de escuchar a Juan Ángel es muy bueno. Nada, pues los dejo con él y que la disfrutemos también. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la parte de producción de energía eléctrica, no de energía en general, porque la energía eléctrica solo es una cuarta parte de la energía que consumimos. Consumimos mucha energía en transporte, por ejemplo, pero también en calefacción y en otro tipo de actividades. Y la energía eléctrica en este momento viene a ser la cuarta parte. Vamos a revisar esa específicamente, qué tiene la energía eléctrica en España, qué papel cumple y qué aportación hace a ese cambio climático, a las emisiones de CO2 y demás, y dónde se podría intervenir. Y sobre todo lo que vamos a hacer es ver algunos detalles que suelen pasar desapercibidos o que muchas veces pues tenemos conceptualmente equivocados porque estamos acostumbrados a que nos lo cuenten de una determinada manera, muchas veces los medios de comunicación y sobre todo la televisión, y desde ese punto de vista pues a menudo se cometen errores. Sabéis que hay 2 tipos de fuentes de energía para producir electricidad, unas son renovables, otras no lo son. No todas las renovables son de las que no producen CO2, hay algunas que tienen alguna pequeña contribución y como veremos luego, también siempre hay que evaluar dentro de las no renovables y dentro de las renovables la parte no solamente de gestión para la producción de energía eléctrica, sino también para la parte de construcción, de combustibles, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que tenemos que entender es cómo es el mix de producción eléctrica en España, en donde hay muchos tipos de energía que contribuyen. Eso lo tenéis en Red Eléctrica Española. Esto es como estaba hace un par de días y aquí tenemos un poco de todo. Esto que se ve aquí abajo corresponde a la parte hidráulica, luego tenemos la energía nuclear, que funciona siempre a valor constante, prácticamente no se puede modificar, la regulación es difícil. Luego tenemos lo que contribuye el carbón, que es esta parte de aquí. Esto es ciclo combinado, quemar gas. Y aquí tenemos la parte de eólica, la parte de solar, de tipo térmico, pero termoeléctrico, la parte de solar fotovoltaica, que es esta de aquí. Y luego el resto ya son otras contribuciones que tienen menos importancia. La última de arriba es una mezcla del resto de sistemas de generación. Esto es un día completo. ¿Qué nos interesa saber aquí? Pues que siempre hay una diferencia bastante grande entre lo que consumimos por la noche, fijaos que aquí está un poco por encima de 20.000 megavatios, y lo que se consume a mediodía o a unas horas como las que estamos ahora, eso de las 8, de las 9, en donde cuando volvemos a casa y sobre todo en invierno consumimos bastante más energía. Los 2 picos se producen siempre en esta hora y a mediodía. Por tanto, siempre hay un desequilibrio que hay que cubrir, primero con la aparición o la contribución de determinado tipo de centrales que se van incorporando, y luego también debido a que hay determinados tipos de energía, como puede ser la solar o la eólica, que se produce en el momento en que hay viento, en que hay sol, pero no podemos determinar cuándo lo va a haber. Sí que lo sabemos con antelación. Cada día el operador que regula toda la contribución de todas las centrales pide a cada central que diga qué va a hacer al día siguiente, y en ese sentido sí que se sabe prácticamente bien la curva que va a haber, porque tenemos datos meteorológicos
y tenemos al final un resultado de producción bastante fiable incluso en la eólica y en la fotovoltaica. Aquí tenéis otro día, este es un día anterior, veis que es un poco diferente, pero que básicamente sigue la misma estructura. Se ha consumido un poco más, depende de si estamos en día festivo o en día laborable para que se consuma más o menos, siempre hay unas diferencias. Y aquí os he puesto otro día, en donde, como veis, la parte de eólica, que es esta de aquí, es mucho más grande, ha habido mucho viento, también ha habido mucho sol a mediodía, y desde ese punto de vista, ¿qué ha ocurrido? Pues que se ha consumido menos carbón y menos gas. Además hay una diferencia, y esto, si queréis, entráis en Red Eléctrica Española y buscáis estas gráficas que están diarias, además cada 15 minutos las actualizan. Hay una diferencia entre las dos gráficas anteriores y esta, y es que aquí, como veis, tenemos una línea que nos dice si estamos comprando energía fuera de España, estamos importando o si estamos exportando. Fijaos que, por ejemplo, cuando hay mucha eólica o hay algunas otras contribuciones, solemos tener la línea por debajo de cero, lo cual quiere decir que estamos vendiendo energía. Cada día es diferente y al final lo que tenemos que ver es un poco qué es lo que hay a nivel de ese mix energético, de producción, y qué es lo que nos interesaría que hubiese, que son dos cosas diferentes. Dependiendo de con quién hablemos, pues nos dirá que pongamos más nucleares porque no emiten CO2, ahora lo comentaremos. Otros dirán que no, que hay que defender el carbón nacional y que por tanto quememos carbón, a pesar de que produce mucho CO2 y también otro tipo de residuos. Ahí hay muchos intereses creados y básicamente a partir de ellos es de donde se establece el resultado final de cómo se produce esa combinación energética. Lo que sí que es cierto es que todos los gobiernos, incluido el actual, pues dice que quiere integrar las energías renovables, que quiere que haya más, porque son energías limpias, que además se quiere que sea cada vez más eficiente el uso de esa energía eléctrica, es decir, que tengamos mejores aislamientos térmicos, que las luminarias pasen a ser de tipo LED, que haya, en definitiva, una diferencia que haga que vayamos consumiendo menos. Ahora veremos que eso en realidad pues, ocurre en cierta medida y que, evidentemente, se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y, gracias a eso, pues haya un cambio en la forma en que se consume la energía y en que se produce, lógicamente. Ahora, ¿es cierto que luego se hace así? Pues relativamente. También en Red Eléctrica, la mayor parte de gráficos que vais a ver están cogidos de Red Eléctrica, de los informes anuales, es decir, no son cosas inventadas. Además está muy bien que estén ahí disponibles, quizá el único inconveniente es que son unos conjuntos de informaciones tan enormes que es difícil entrar en ellos porque te pierdes en las publicaciones que hacen anuales y también en las trimestrales, pero escarbando un poco se pueden ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cómo ha variado la demanda de energía eléctrica. He cogido solo la peninsular porque no había gráficos de toda la geografía española, solo dentro de la península, pero es similar en el resto. Bueno, pues en 2010 todavía aumentó, pero a partir de 2010 fue bajando sucesivamente. Es decir, cada vez consumimos menos energía eléctrica. ¿Esto es porque somos cada vez más eficientes o somos más conscientes de eso? Pues en general no. Ha sido más efecto de la crisis, de que se han cerrado empresas y de que las que no se han cerrado se han preocupado más de mejorar sus condiciones de consumo que de que realmente haya una concienciación. Es decir, en ese aspecto, a pesar del gráfico anterior, no hemos mejorado especialmente. Fijaos también que siempre distinguen entre lo que es el tema que tiene que ver de reducción o aumento de consumo por actividad económica y luego por incremento o deducción de la demanda. Es decir, hay unos factores circunstanciales, como puede ser si el año es más cálido, es más frío y unas cosas similares, que influyen en que consumamos más o menos. Pero en cualquier caso, en los dos ámbitos lo que hemos visto es que hemos ido bajando y también que aquí, en este tema, el PIB ha ido disminuyendo y en buena medida es responsable de esto. Aunque en el año 2014 aumentó y en realidad también hemos disminuido el consumo eléctrico. Es decir, que sí que ha habido una cierta concienciación, pero poca todavía en el sentido del consumo. Ahí queda todavía mucho trabajo por hacer, no solamente por la parte que decía de cambiar pues, a luminarias LED o similares, sino por optimización de los recursos energéticos en las empresas, que en muchas ocasiones no se han dado cuenta que pueden ahorrar unas cantidades de dinero importantes, en algo tan sencillo como no consumir energía reactiva, que está muy asociada a los procesos industriales y que, bueno, como la energía era barata, pues ¿para qué nos vamos a preocupar? Ahora con la crisis sí que ha habido una mayor preocupación. ¿Cómo es la distribución, cómo es ese balance de energía que se produce en España? Bueno, pues hay un montón de tipos de centrales, desde hidráulicas, nuclear, carbón, de gas y por supuesto todas las renovables, eólica, solar térmica, solar fotovoltaica.
En Red Eléctrica también tenemos los datos de cómo se produce y también si se ha incrementado o se ha decrementado con respecto al año anterior. En 2013, por ejemplo, pues hubo menos de fotovoltaica, bastante menos además, y hubo también bastante menos de eólica. Son estos dos factores que tenéis aquí, y desde ese punto de vista, bueno, pues cada año es un poco diferente en función de muchos intereses. Lo que no quiere decir que siempre sea porque se puede producir menos o se produce menos, hay que distinguir también. Es decir, que a veces el operador del sistema decide que se paren determinadas centrales eólicas porque hay un exceso de producción y no hay demanda a determinadas horas, y entonces se paran porque hay que parar alguna y de forma ordenada las van parando. ¿Cómo ha evolucionado esa cobertura de la demanda con respecto al tiempo? Bueno, pues aunque lo veis ahí desde lejos, os lo digo, también ha ido bajando. En el año 2010 consumíamos 273.000 gigavatios hora y ahí hemos ido bajando hasta 253.000 en el año 2014. Es decir, que esa variación a la baja se nota de forma importante, son 20.000 gigavatios hora, que es una cantidad de energía, bueno, de bastante envergadura. Además, fijaos también en que siempre para cubrir la demanda nosotros tenemos que producir más energía eléctrica de la que realmente luego acabamos consumiendo. Siempre tiene que haber un excedente, siempre tiene que estar la producción un poco por encima, y además esto está pues muy controlado, porque ya se sabe a qué horas del día pasan determinadas cosas y se controla todo, hasta si hay partido de fútbol o no, y cómo nos comportamos a nivel global. No podemos decidir cómo va a funcionar cada uno personalmente, pero sí el conjunto de la población tiene unas pautas de funcionamiento que están muy estudiadas. En ese sentido, no solamente es que se ha consumido menos, sino que el pico de consumo, que también es una referencia de cómo evoluciona ese nivel de energía eléctrica que se produce y que se consume, también ha ido bajando. Fijaos que hay que distinguir siempre entre energía consumida, que son esos valores que ponía antes, y potencia que consumimos en un valor determinado, en un instante determinado. Es decir, si conectamos todas estas luminarias, pues tendremos una cierta cantidad de potencia que es necesario tener suministrada para que estén dando la iluminación. Pero si las tenemos durante una hora, durante 2 horas, pues vamos sumando cantidad de energía en función del número de horas que estén conectadas. Bueno, pues esto es potencia. Esto es solamente el valor instantáneo máximo, que además en Red Eléctrica nos dicen a qué hora y qué día se produjo. Veis que siempre es en febrero o en enero, pero también lo que nos interesa ver es que ha ido bajando con respecto al tiempo. Es decir, que no solamente es el valor global, sino que la potencia pico, el valor máximo que nos está pidiendo la Red Eléctrica Española a los consumidores, ha ido bajando con el paso del tiempo. En ese sentido, quiero que os fijéis, voy a volver atrás, que por ejemplo en 2014 consumíamos como máximo 38.948 gigavatios en el punto de máxima demanda, que eso fue el 4 de febrero a las 8:18 de la tarde. El resto del día ya hemos visto las curvas de antes, va oscilando, hay momentos de más y hay momentos de menos. De hecho, por la noche de madrugada, pues ni de lejos 38.000, si estamos en 25.000 o así ya es mucho. ¿Por qué digo esto? Pues porque una cosa que nos conviene entender para saber cómo es nuestro sistema eléctrico y si es robusto o no, o está bien fundamentado, es ver la potencia que tenemos instalada. Entonces vemos que tenemos 107.954 megavatios instalados. Si consumimos 38.000, el día que más consumimos, a la hora que más consumimos, y tenemos 107.000, bueno, pues estamos bastante bien cubiertos. Esto es lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta para que no nos equivoquen determinadas informaciones. Evidentemente, tenemos parte en eólica, 22.000, tenemos parte en fotovoltaica, 4.400. Si es a las 8 de la tarde, fotovoltaica no va a haber. Este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Para eso está el operador del sistema eléctrico, que se encarga de regular todo eso. Pero fijaos también que solamente con lo que tenemos de hidráulica, más nuclear, más carbón, más gas, de hecho solamente carbón y gas ya son 35.000. Es decir, no estamos especialmente en una situación preocupante en donde dependamos de lo que ocurra en Francia, de lo que ocurra en otro país, porque estamos suficientemente bien abastecidos y desde ese punto de vista el sistema es robusto. ¿Cómo ha evolucionado ese sistema? Pues es curioso, porque hemos visto en un gráfico que desde 2010 hacia aquí hemos ido cada vez consumiendo menos, y sin embargo cada vez ha habido más centrales eléctricas. Había 98.000 megavatios instalados en 2010, pasamos a 99.000, 101.000, 102.000 y 102.000 solo en la península.
Es decir, hemos ido aumentando a pesar de que la demanda ha ido bajando. Bueno, pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta. A veces no solamente es la demanda de energía la que justifica el que aparezcan más o menos instalaciones. Esto además también nos viene bien para ver cómo en determinados modelos de energía nos hemos quedado estancados en los últimos años. 2014, eólica, 22.845, 2013, 22.845, 2012, 22.600. En los últimos años, desde que está el Partido Popular, prácticamente las energías renovables se han quedado igual que estaban. Lo que se quedó es la parte residual de lo que quedó por ejecutar desde 2011, porque estaban concedidas ya las licencias, pero luego se tarda pues un año y pico en terminar de poner en marcha esas centrales. Si os fijáis, por ejemplo, en la parte de solar fotovoltaica ha ocurrido igual. Año 2014, 4.428, año 2013, 4.424, año 2012, 4.321, y ya con anterioridad de 2011 o anteriores, pues a 500 megavatios por año íbamos subiendo. Es decir, ha habido una época en que se ha invertido en energías renovables, pero a partir de 2012 eso se paró y lo único que quedó fue lo que quedaba por ejecutar. En ese sentido, también nos interesa saber si esas energías renovables pues producen algo en España o no producen nada, porque a ver si vamos a estar invirtiendo y gastando mucho dinero en ellas y luego no aportan absolutamente nada. Y es un vicio, como dicen algunos, es que es vicio de gastar y de hacer que somos ecologistas y no sé cuántos. Bueno, pues no es cierto tampoco. Si tenemos gráficos comparados, pues por ejemplo en el año 2014 las energías renovables aportaron el 42,8% de toda la producción eléctrica de España. Y eso que, como acabamos de ver, estuvieron estancadas. En los últimos años no ha habido puesta en marcha de más centrales apenas. Desde ese punto de vista, bueno, no llega a ser la mitad, pero estamos en un nivel bastante alto. En 2013 también estuvimos en el 42,2 y en general ha ido subiendo, excepto en el paso de 2010 a 2011, en donde por alguna cosa circunstancial o hubo menos viento o algún tipo de elemento especialmente circunstancial, porque el aumento de potencia instalada sí que fue importante, bueno, pues hubo una pequeña disminución, pero en los últimos años ha habido una contribución mayor. De hecho, si lo vemos en forma gráfica, lo tenemos ahí. En el año 2009 la aportación era del 28%, en el año 2013 y en el 2014 más del 42%. Bueno, pues esto es importante también saberlo, porque si no te encuentras, como a mí me ha pasado en conferencias o en mesas redondas, en donde alguien que quiere descalificar la parte de renovables dice esos molinillos y hace pues, determinados comentarios descalificativos, queriendo decir que esto es un capricho y que no sirve absolutamente para nada. Pues no es verdad. Tenemos aportaciones de una cierta envergadura y desde ese punto de vista, bueno, tenemos que saber que por lo menos sí que hay una cierta cantidad de energía de la que producimos y de la que consumimos que es con renovables. ¿Cuál es la ventaja? Pues que esas no tienen en general emisiones de CO2, excepto lo que pueda ser por la propia fabricación del panel fotovoltaico o del molino, pero luego una vez se ponen en marcha durante su periodo de vida no aportan CO2 y tenemos una gran ventaja de cara al cambio climático, porque el resto de energías sí que lo aportan. En la misma información de red eléctrica pues vemos como el carbón es el que peor condición tiene, ahora lo veremos con datos de otro tipo. Luego está el gas, las centrales de ciclo combinado, que son esas de ahí, y luego la cogeneración y el resto que aportan menos. Pero claro, hemos de saber que el carbón sigue utilizándose de forma masiva en muchísimas centrales y que por tanto mientras se siga utilizando vamos a seguir emitiendo mucho CO2, aparte de otros residuos que también son perjudiciales, y por tanto no vamos a controlar bien lo que es la aportación de CO2 y el cambio climático en nuestra parte en la que nos toca de energía eléctrica va a seguir sumando. De hecho, como cada año es diferente, pues tenemos también la posibilidad de medir si en los últimos años hemos mejorado o hemos empeorado en ese orden de cosas, es decir, ¿hemos contribuido con más CO2 por cada kilovatio hora que hemos generado o hemos ido más hacia energías renovables y desde ese punto de vista hemos tenido una contribución que ha hecho que en el conjunto de toda la producción eléctrica haya ido bajando el conjunto de CO2 que emitimos? Pues como veis ha bajado un poco, ha oscilado, en 2010 fue un buen año, nos quedamos en 206, pero tenemos 313, 297, en 2012 volvimos a 300 y en 2014 nos situamos en 267. Luego mucho no hemos mejorado. A pesar de que muchas veces en las campañas que hacen las compañías eléctricas pues cogen y hacen campañas, pues nosotros producimos con tantas emisiones de CO2 y tal, y lo ponen así a la baja, en realidad como veis estamos bastante estabilizados
y no ha habido una mejora real. Es decir, la otra gráfica que os ponía al principio como de declaración de intenciones a nivel político, de vamos a mejorar, vamos a emitir menor CO2 y tal, en España es medio cierto. Casi tiene más que ver con que haya un año que se produce más energía solar fotovoltaica y fototérmica y que haya más viento y que por tanto haya más aportación de la eólica que con que realmente se estén tomando medidas para modificar eso. De hecho, el mayor problema lo tenemos en el carbón. El carbón por cada kilovatio hora que necesitamos aporta pues, prácticamente 1 kilo de CO2. Y desde ese punto de vista, si nosotros en las gráficas del principio hemos visto que la parte de carbón era bastante grande y en los últimos meses estamos quemando muchísimo carbón, pues hemos de saber que eso tiene un precio. Y ese precio es que estamos emitiendo muchísimo CO2. Evidentemente, ¿qué ocurre? Aquí está considerado todo. Está considerado desde el momento en que extraemos el carbón hasta el camión que lo lleva hasta la central, todo. Y por tanto, como veis, a pesar de que hemos dicho que no emiten CO2 en su funcionamiento la eólica o la solar fotovoltaica, sí que tenemos esos datos ahí porque para fabricar el panel pues se consumen recursos, tiene una estructura de aluminio, tiene vidrio, tiene una serie de elementos y algo de consumo tiene que, por tanto, en su vida útil aporta algo de CO2. Pero claro, hay mucha distancia entre la eólica o la fotovoltaica y el carbón. Por eso al final en ese mix pues sale del orden de 300, 260, porque si consumimos mucho carbón, si quemamos mucho carbón, lógicamente, por mucho que hagan las energías renovables, al final tiramos hacia arriba. Fijaos que en ese sentido también es interesante, porque ahora nos vamos a centrar en ello, la parte de nuclear. La nuclear es la gran competencia cuando se habla de reducir emisiones de CO2 de las energías renovables, porque dicen, no, nosotros no emitimos CO2, tenemos residuos nucleares, pero no emitimos. Y entonces, una de las alternativas de las que se está hablando mucho, y ahora lo veremos, es volvamos a poner centrales nucleares en toda Europa. Y está empezando a ocurrir ya. Pero no es cierto que no emitan. Emiten 85, que evidentemente sigue siendo menos que 1000 o menos que 580, que es quemar gas, pero emite también. Y por tanto, dependiendo un poco de cómo queramos enfocarlo, posiblemente nos tenemos que ir hacia abajo porque la eólica emite como la cuarta parte. Es decir, que si queremos reducir de verdad, tendremos que ir un poco hacia eso porque además la eólica lo produce, o la fotovoltaica, en el momento de construcción del panel o demás, y ahí se puede tratar mejor esa parte de CO2 que se está emitiendo que no por producción propiamente dicha. De todas formas, estos datos son siempre muy discutidos, porque ¿cómo elaboramos esto? ¿Tenemos un medidor ahí en una chimenea para que nos dé esos datos? Bueno, no, son el fruto de una elaboración, de un tratamiento de datos. Entonces os podéis encontrar con que vamos a alguien que sea pronuclear y entonces nos ofrece gráficos como este. Entonces nos dice, no, la nuclear no emite nada de CO2 o emite muy poco, luego la eólica, la fotovoltaica es un desastre. La fotovoltaica emite barbaridades y prácticamente no vale la pena ni producir paneles, porque están muy subvencionados. Si no fuera por eso, claro, la diferencia es, y esto lo digo porque si escarbáis por internet y miráis, pues os encontraréis todo tipo de artículos y gráficos y demás. La diferencia es que aquí no hay ni eje donde pongan datos, ni números, ni nos dicen exactamente de cómo se ha elaborado. Entonces, cuando veis gráficos de este estilo, hay que eliminarlos directamente, porque lo que necesitamos son datos de este otro. Bueno, dime, a lo mejor no son 1000 y son 980 o son 1100, dependiendo de cómo se evalúe. En realidad, ¿qué debería ocurrir? Desde mi punto de vista, pues que deberíamos volver a lo que se hacía hace unos 20 años. Y es que en el Boletín Oficial del Estado, de cada central de las que hay en España, venían todos los datos. Y si era una central de carbón, como si era una central de cualquier otro tipo, se decía cuánta energía había producido en ese año, con qué materiales, cuánto CO2 había emitido, etcétera. Porque así sabríamos, dado que estamos en una época en que hay muchísima información, si nos interesa más que una central que está en un determinado sitio se ponga en funcionamiento o no. Porque podemos elegir y nosotros como ciudadanos podemos decir, oye, esa que está produciendo una contaminación enorme y una cantidad de CO2 enorme, esa que no entre en producción, a ser posible retirémosla. Pero hace ya una veintena de años, algo menos, pues se dejó de publicar toda esa información, porque la información al final también, si acaba estando en manos de la gente, siempre suele ser un problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que una de las primeras cosas que debería ocurrir y que debería ser exigencia de todos los movimientos sociales es, oiga, todas las centrales eléctricas, me da igual que sea una nuclear, que sea fotovoltaica, que sea de carbón, que vean reflejado anualmente cuál ha sido su producción, en qué condiciones y qué emisiones han tenido. Porque en cada central sí que podemos saberlo con bastante precisión. Porque claro, ahí hablamos de carbón, sí, son 1000, pero ¿son todas a 1000? No, porque hay más modernas, hay más antiguas.
Las hay con unas tecnologías, las hay con otras, y desde ese punto de vista tampoco podemos distinguir. ¿Cuál cerramos? Si hay que elegir una. ¿Cuál tiene que dejar de funcionar? Pues la que sea peor. Pero no sabemos cuál es, porque todos esos datos desaparecieron. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa es una exigencia inicial. Otra exigencia es buscar datos fiables, como os decía, de las nucleares. Esto también es información de red eléctrica. Lo he puesto para que veáis que tenemos una buena red de intercambio con los países de alrededor, con Francia, con Portugal y con Marruecos, también con Andorra, pero bueno, Andorra consume de forma muy circunstancial, prácticamente no se llega a notar. Y lo pongo así porque una de las cosas que ha ocurrido, si seguisteis noticias en los últimos meses, es que el presidente de gobierno fue a inaugurar la primera piedra famosa de una nueva interconexión con Francia. Es una situación que se da dentro de Europa, se quiere que esté más interconectada toda la red eléctrica europea, y en ese sentido aquí también se ha pedido que haya una interconexión mayor, y desde ese punto de vista, bueno, que tengamos la posibilidad de comprar y vender más energía. Y se va a poner en marcha, o se ha puesto ya en marcha, una línea nueva de gran importancia para esa interconexión. En realidad, mi punto de vista es que no se necesita, porque en estos datos, insisto que los tenéis en red eléctrica, pues nos dicen cuánto nos han vendido por cada línea y cuánto les hemos vendido nosotros. A Francia, por ejemplo, en los últimos años le hemos comprado un poco de energía, porque lo que hacemos es hacerla pasar por España y acabar vendiéndosela a Portugal y también a Marruecos. Es decir, nos resulta a veces muy barato comprar en Francia. ¿Por qué? Porque en Francia casi todo es nuclear. Allí no pueden regularla, están al nivel que están. Y hay horas a las que si producen mucho más de lo que tienen necesidad, pues les ha pasado igual que a nosotros con la crisis. La demanda ha ido bajando, pero ellos tienen sus centrales montadas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que prácticamente o la tiran o la venden a precios tan baratos que no vale la pena poner aquí en marcha una central nueva. Entonces, nueva no quiero decir que se construya, sino de las que ya hay construidas, el decirle, entra en funcionamiento y aporta tu potencia. No, me resulta más barato comprarlo en Francia porque ahí hay muchos excedentes. Entonces, a veces hay que saber también eso para no dejarse engañar por las informaciones. ¿Necesitamos una línea más con Francia? No. Tenemos mucha potencia disponible para que pueda pasar por ahí, con líneas de diverso calibre y algunas prácticamente casi sin utilizar. Por ejemplo, aquí 0 y 2. Bueno, pues mejoremos esa. ¿Para qué queremos hacer una nueva? Si esa no la utilizamos en casi todo el año. ¿De acuerdo? Ahora, si a nivel europeo hay otro tipo de intereses políticos, pues ya eso ya va por otro camino. No son intereses de este país ni de lo que nos interesa como ciudadanos. Va por caminos de comisiones europeas y demás. Hace un par de años en Madrid pues tuvimos una discusión un poco agria con un comisario de estos europeos de la energía, porque vino a contarnos exactamente esto, que había necesidad de hacer más interconexiones con Francia y que nos dejásemos de tonterías que comprásemos energía nuclear francesa. Entonces yo le dije que no, que ni lo necesitábamos, ni tampoco era lo óptimo, porque si lo producen en Francia, a mí me da igual que se produzca en España que en Francia, al final es CO2 que se tira a la atmósfera, me da igual donde sea, porque luego el aire se lo lleva a un sitio a otro y el cambio climático va a seguir, y desde ese punto de vista lo que nos interesa es seguir instalando aquí y en Francia y en todos los demás países energías que aporten el menor CO2 posible. Pero claro, no estaba dentro de esa línea y aunque no supo explicarnos con detalle, porque yo le pedí explicaciones, bueno, ¿y por qué? ¿Qué ventajas vamos a tener tal? ¿A cómo cuesta el kilovatio hora de nuclear tal? No supo explicar nada, pero él venía con la lección muy bien aprendida a decirnos que lo que necesitábamos era eso. Y desde ahí se iba a la televisión, y de ahí a una radio, y de ahí a otro sitio, iba a hacer un recorrido para contar exactamente lo mismo. Y claro, eso siempre es un problema, porque es una persona que viene con una cierta autoridad por el nombre y por a quién representa, y si difunde ese mensaje en un montón de medios de comunicación masivos, la gente en general se va a quedar pensando que sí, que es que necesariamente tenemos que pasar por eso. Y no es cierto. Como digo, además cuando vemos si dependemos de Francia o de otros países, pues vemos que no. En 2009 exportamos, pero además a Francia, incluso en 2010 también le exportamos energía. ¿Eso quiere decir que exportamos todos los días o que no? No, eso quiere decir que depende del día, importamos y exportamos. Fijaos como aquí hay flechas verdes que van hacia fuera de España, que son las que exportamos, y otras rojas que son las que importamos. Pues por ejemplo, en esta línea que hay en Adral, pues hemos exportado solo, pero no ha entrado ni un solo kilovatio hora hacia nosotros. ¿Por qué? Pues porque depende de la red eléctrica, cómo está configurada y de las necesidades que tenemos a cada hora del día. Pero globalmente, lo que es todo el año, pues a medida que van pasando los años, vemos cómo
A Marruecos le hemos vendido siempre, a Portugal también, y a Francia, dependiendo de años, le vendemos o le compramos. En los últimos años hemos comprado por este motivo que os digo, porque la energía realmente está a precios muy baratos. Este año, curiosamente, en el informe de Red Eléctrica no lo han puesto tan claro como esa tabla, que yo creo que es una tabla muy clara, con números positivos y negativos, que nadie acaba perdiéndose en ella. Lo han puesto con estos saldos importadores y exportadores, y está un poco más confuso porque es esta línea la que dice si compramos o vendemos. Al final también en 2014 también hemos vendido más energía de la que hemos comprado, ha aumentado la que le hemos comprado a Francia, pero vuelvo a insistiros, es que el problema que hay es que si te ofrecen allí la energía muy barata y aquí poner en marcha una nueva central, o sea, poner en marcha o aumentar la potencia que está produciendo una central de gas o de carbón cuesta menos dinero, comprarla fuera, pues acaba comprándose fuera. Es una cuestión de oferta y demanda. Otra cuestión es si realmente también a nosotros como ciudadanos nos interesaría una cosa u otra, porque al privatizarse todo, al no quedar ya empresas de tipo público a nivel eléctrico, sino ser privadas, ya no podemos intervenir demasiado en ese tema. Sin embargo, antes, cuando las empresas o una buena parte de las empresas tenían capital del Estado, sí que podíamos intervenir. Ahora, evidentemente, no. Frente a eso, bueno, tenemos, como decía, dos versiones un poco diferentes de qué hacer. Está esta de la Comisión Económica Europea, de las comisiones de energía y de mucha gente también que a partir de esas informaciones lo piensa, que es construyamos nuevas centrales nucleares. Yo hace también poco, en otra conversación con gente, me decía, oye, pues para que le compremos energía nuclear a Francia, la producimos nosotros aquí. Según y cómo, vamos a ver si nos conviene o no. Hasta ahora, realmente la industria nuclear ha sido siempre poco permeable, porque siempre dan unos datos de partida de lo que cuesta poner en marcha una central nuclear, de los costes de mantenimiento, de desmantelamiento, porque cuando pasa ya el periodo de utilización hay que desmantelarla, todo está contaminado radioactivamente y hay que desmantelarlo y guardarlo. Pero hemos tenido suerte en los últimos tiempos porque Gran Bretaña ha decidido montar una central nuclear nueva. No es que hayamos tenido suerte nosotros, sino por los datos, porque es privada. No es una central que vaya a financiar al gobierno. Como todo el mundo anda escaso de dinero en todos los países, pues han llegado a un acuerdo con Francia, que es la potencia a nivel de centrales nucleares más grande, y con China, que también la va a financiar, y entonces van a montar una central bastante grande de 3,2 gigavatios. Hasta ahora, por ejemplo, pensad que Cofrentes, otro tipo de centrales, tiene 1 gigavatio, es decir, que es como más de 3 veces ese tamaño, pero va a tener unas subvenciones muy importantes del gobierno británico durante 35 años. Y eso ha obligado a que pidan permiso a la Comisión Económica Europea de Energía para que autoricen esas subvenciones. Al pedirla, hemos tenido acceso por primera vez a datos de costes de montaje de una central nuclear. Hasta ahora teníamos intuiciones, porque por ejemplo en Finlandia también se aprobó una hace unos años, era parecida a esta, iba a costar 3.000 millones de euros, luego de repente ya eran 4.000, luego fueron 5.000, en este momento está parada porque ya cuando llevan, no se sabe muy bien si 8.000 o 10.000 millones de euros gastados, en realidad han visto que aquello es un pozo sin fondo. Y entonces el gobierno decidió pararlo y ha sido un lío monumental, están todos denunciados unos a otros, tú has sido el responsable, no es el constructor, no, yo no he sido, ¿vale? Pero esta vez hemos tenido la ventaja de que han tenido que presentar toda la documentación a nivel europeo y que tenemos datos de lo que cuesta una central de este tipo. Datos a fecha de hoy, que no quiere decir que cuando se termine de construir vaya a haber costado eso, probablemente costará más. De forma curiosa, he puesto este recorte de The Guardian, que es de octubre de este año, porque cuando pidieron esos datos la central iba a costar 16.000 millones de libras. Ahora, a fecha de 15 de octubre, ya dicen que va a costar 18.000 millones. Lo digo como dato para que sepamos cómo va evolucionando eso. Pero además nos viene bien para que podamos hacer una comparativa. Bueno, vamos a ver, independientemente de que luego haya residuos nucleares y de la posición que tengamos cualquiera de nosotros a favor o en contra de la energía nuclear. Vamos a ver si nos conviene más hacer una nuclear a nivel económico puramente o nos conviene más invertir en eólica o en solar. Porque tenemos esos costes de partida, si luego cuesta más, estos números estarán modificados, pero evidentemente ya tenemos un punto de partida. Bueno, lo primero que hay que saber es el número de horas que produce una central nuclear. Dice, no, es que están funcionando las 24 horas del día. Sí, pero luego hay que pararlas para hacer mantenimiento. Entonces lo que sí que tenemos es un buen dato también en Red Eléctrica Española, en el sentido de que sabemos, por ejemplo, en 2014, cuánto produjeron las centrales nucleares y cuánta potencia había instalada.
si hacemos la división, nos dice el número de horas de verdad que durante el año han estado funcionando, que no son 24 por 365, sino que es ese cociente de ahí. Y además casi todos los años es muy parecido, no hay grandes variaciones, porque hay que hacer ese mantenimiento y hay que pararlas. ¿Por qué hago esto? Pues porque me interesa saber cuánta energía va a producir esa central nuclear de Hinkley Point cuando yo tenga todo el funcionamiento en marcha, que va a ser en 2025 el comienzo de producción, pero hasta 2030 no va a empezar a estar al 100% de su capacidad de producción. Pero para 2030 yo sé que si está en unos órdenes de magnitud parecido a cómo se está trabajando en España, me producirá 23.340 gigavatios hora año, que es una cantidad de energía enorme. Bien, eso sabemos que es en un año, en 35, ¿cuánto producirá? 816.000 gigavatios hora. Lo pongo aquí porque hay que saber, y en ese sentido quiero dejarlo también claro, que se ha aprobado una subvención por producción de energía eléctrica para una central nuclear, que siempre dicen que es la más barata de todas. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué se le da una subvención si es tan barata? ¿De acuerdo? Y en ese sentido volvemos a tener que reflexionar sobre que a veces no se dicen las cosas realmente como son. No, es que las renovables están muy subvencionadas, las otras no. No, está todo subvencionado. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un buen ejemplo. De hecho, ¿qué va a ocurrir? Pues que a precio de 2013 va a cobrar 92,5 libras por cada megavatio hora que produzca, actualizado con el índice de precios, que vaya modificándose con el paso del tiempo, es decir, cuando llegue 2025 lo mismo es el doble. Pero es un buen dato, porque fijaos, le van a pagar por cada kilovatio hora, que es lo que nosotros tenemos en el recibo de la luz, porque cuando ya se habla de megavatios y eso ya no sabemos de lo que estamos hablando, pero vamos a dividirlo por 1000 y vamos a reducirlo a nuestro recibo de la luz. Le van a pagar a precio de hoy 13 céntimos y medio por cada kilovatio hora. Y vosotros en vuestra factura de la luz pagáis 12,5. Bueno, está muy subvencionado, ¿eh? Es una central nuclear y será muy barata, pero le van a pagar más que lo que nosotros pagamos en nuestro recibo de la luz por cada kilovatio hora. Y hay que decir que nosotros tenemos la energía eléctrica de las más caras de Europa, creo que estamos en el 4.º puesto más caro. Es decir, si lo comparamos con otros países, es una barbaridad. De hecho, he dicho antes que costaba 18.000 millones de libras a fecha de octubre, ¿eh? Bueno, pues cuando hayan pasado esos años, sobre precio constante, no lo he actualizado con cómo se incrementa el índice de la vida, les habrán pagado a los promotores 75.000 millones de libras. No es un mal negocio. Inviertes 18.000 y te acaban pagando 75.000. Bueno, no está mal. Hombre, habrá gastos de personal y habrá otros gastos, pero en fin, yo creo que lo pueden pagar bastante bien con la diferencia. En cualquier caso, lo que sí que nos interesa es saber si realmente la energía nuclear, por ejemplo con estos datos, es tan barata como dicen, o si las renovables son un capricho, como decíamos antes, o qué es de alguna manera lo que debemos saber para poder comparar unas y otras. Bueno, pues tenemos ese coste, que traducido a las libras a euros, en este momento son 26.865 millones de euros, y eso hace que cada uno de los gigavatios instalados nos cueste, bueno, les cueste a los británicos, pero si la pusiésemos aquí, que ya digo, hay una corriente europea de volver a poner centrales nucleares en todos los sitios, pues costaría 8.395 millones de euros. Es decir, una central, para que nos entendamos, parecida a Cofrentes, con estos precios de aquí, costaría más de 8.000 millones de euros. ¿Qué es lo que cuesta en proporción poner eólica? Pues cada gigavatio cuesta 900 millones de euros. ¿Bien? Hay un salto, diferencia. Una cosa cuesta más de 8.000, la otra cuesta 900. Ahora veremos si eso es suficiente como para poder hacer una comparativa, que no lo es, lógicamente. Y la fotovoltaica, pues ha bajado también mucho de precio y también está en torno a 900 millones de euros por gigavatio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en principio por coste de potencia instalada es mucho más barato lo que tiene que ver con renovables. ¿Cuál es entonces el problema? Pues que la nuclear produce 7.200 y pico horas al año, la eólica y la solar no producen tantas horas, porque son menos las que tenemos. También tenemos otro tipo de solar, la que tenéis aquí en Villena, que es energía solar pero de concentración, con espejos que calientan un aceite y demás. Esta, yo también he tenido que asistir a algunas conferencias y mesas redondas en donde decían que nos olvidásemos de la eólica y de la solar fotovoltaica y que pusiésemos de esta. No es así.
está con el coste que se declaró inicial, que yo creo que luego aumentó un poco, que fueron del orden de 250 millones de euros para 50 megavatios, pues cuesta 5.000 millones de euros por cada gigavatio instalado. Y tenemos las mismas horas más o menos, es decir que comparado con eólica y con solar fotovoltaica, esta es mucho más cara. Esta, de hecho, ni siquiera la he utilizado para el análisis, ni tampoco el otro tipo de sistema de concentración, que es este de espejos, que lo habréis visto por televisión en algunas ocasiones, que son espejos que canalizan toda la parte de energía solar que reciben hacia un punto en donde lo focalizan todo y ahí se produce un calentamiento y a partir de ahí, bueno, pues también se produce energía eléctrica. No quiere decir eso que no sigamos investigando. ¿Se pueden mejorar esas centrales? Pues seguramente sí. Y a lo mejor, tal como ha pasado también con la eólica y con la solar, llega un momento en que tienen unos niveles de rentabilidad buenos, pues mejor, pero hoy no son competitivas. Con todo, si nosotros teníamos 26.865 millones del coste en euros de esa central nuclear de Hinkley Point, si lo invertimos en solar o en eólica, en solar fotovoltaica o en eólica, que nos cuesta a 900 millones cada gigavatio, podemos poner 29,85 gigavatios. Es decir, podemos poner mucha más potencia instalada y desde ese punto de vista, bueno, lo que tenemos que hacer es saber qué cantidad de energía podemos llegar a producir. Para una zona como Villena o Alicante en general, en Villena es un poco más. Villena estaremos en 1.680, 1.690 horas al año equivalentes, porque tenéis unos niveles de radiación buenos. Aparte de eso, como la temperatura suele ser un poco fresca, se produce más, porque la temperatura baja hace que se produzca más con fotovoltaica. Pero yo he cogido un valor estándar para todo Alicante, que es 1.670 horas al año. Bueno, si tenemos 29 gigavatios instalados y 1.670 horas, no son las 7.200 de la parte de nuclear, pero al final producimos 49.800 gigavatios hora año. Y al cabo de 35 años, teniendo en cuenta que las placas tienen una pérdida de rendimiento a medida que pasa el tiempo, que yo la he puesto en un 20% en esos 35 años, bueno, pues habremos producido 1.570.000 gigavatios hora. Vamos a retroceder un poco. Resulta que con la nuclear producíamos en total 816.000. Es decir, casi producimos el doble. Este es un dato también interesante. Invirtiendo lo mismo que en esa central nuclear, la misma cantidad de dinero a fecha de hoy, sin considerar el coste de los combustibles nucleares, que no lo hemos puesto, sin considerar lo que cuesta desmantelar la central nuclear, que costará un mínimo de 1.000 millones por cada gigavatio instalado. Sin sumar todo eso, producimos casi el doble. Bueno, pues este es un dato también interesante para la comparativa. Podemos hacer lo mismo con la eólica, haciendo el mismo razonamiento. La eólica tiene más horas de producción al año, depende de la zona donde se pongan. Por ejemplo, aquí tenéis unas zonas muy buenas de viento, y de hecho tenéis bastante eólica cerca, pero yo he cogido un valor también medio al año de lo que hay en España, entre las zonas que son mejores y peores, unas 2.200 horas al año, pues resulta que yo cada año produzco más, 65.000, todavía más que con fotovoltaica. De hecho, si estuviese en 35 años, produciría 2.298.000. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los molinos no tienen un periodo de vida tan largo. En general, la vida esperable para los molinos es de 20 años. En este momento, los que ya hay instalados se están revisando y la mayor parte de los que son más recientes están pasando a 25 años porque se ve un poco en qué situación están de funcionamiento, e incluso algunas compañías están pidiendo a esos auditores que vean de ampliarlo hasta 30, porque parece que con el mantenimiento que están haciendo podrían llegar hasta 30. Yo lo he dejado en 25 años, que sería lo esperable para molinos que se instalen ahora, porque son de tecnologías que cada vez van siendo mejor, y entonces esos 2 millones, por no exagerarlo, lo he dejado en que a los 25 años el molino ya dejaría de funcionar en condiciones óptimas. Alguno durará más, pero bueno, podemos considerar que va a ser así. En cualquier caso, nos salen 1.641.000 gigavatios hora. Es decir, más incluso que con la fotovoltaica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si hacemos una comparativa, evidentemente, entre lo que produce la nuclear y lo que produce fotovoltaica, eólica, o una combinación de ellas, porque no tiene por qué ser solo de un tipo u otro, pues la verdad es que hay bastante diferencia. Claro, aquí surge la siguiente cuestión que siempre se pone en marcha cuando llega esto. Ya, pero es que la nuclear se utiliza como base del sistema eléctrico y luego se añaden todas las demás, mientras que la fotovoltaica y la eólica, si no hay viento, no hay sol, ¿qué hacemos? Bien, pues
Yo ya lo he comentado en alguna otra de las ocasiones que estaba aquí, no necesitamos inventar nada. Esto es Cortes de Pallars, esto es una balsa gigante, cuando me sobra energía la subo desde el pantano arriba y cuando necesito la dejo caer y ya está. De hecho, en este gráfico se ve mejor, es una toma aérea, hay 524 metros de desnivel, se ha ampliado la central, de hecho en este momento no tiene los 2 gigavatios, pero le falta poco y bueno, pues no tiene muchos problemas. No hay que inventar ni sistemas de acumulación de ningún tipo extraño, ni hay que hacer especial investigación sobre el tema, es simplemente subir agua en altura y luego dejarla caer por gravedad. Pantanos tenemos muchos y no cometamos el error, como algunas ocasiones he tenido ocasión de oír, de decir, bueno, pero si hay sequía, entonces tampoco podemos aprovecharlo. No, vamos a ver, si hay sequía, si el pantano, todos los pantanos están vacíos, nos morimos todos, ¿eh? Es decir, no estamos consumiendo agua, estamos subiendo agua desde el pantano arriba y desde arriba abajo, no estamos consumiendo agua, ¿eh? Entonces, podemos decir que en el sur hay pantanos que están en muy malas condiciones y que no tendrían una gran posibilidad de aprovechamiento, pero la zona norte de España tiene ríos caudalosos, por ejemplo el Ebro, y además de esto, no solamente es que podemos almacenarlo así, sino que en los propios embalses que ya están construidos, este es el embalse de Cortes, bueno, pues tenemos aquí uno, pero si vamos aguas arriba, podemos encontrar que un poco más allá, unos cuantos kilómetros, hay otro. Y todavía tendríamos más capacidad de almacenamiento, porque aquí tenemos un depósito que es de 23 hectómetros cúbicos, pero en los pantanos caben cientos de hectómetros cúbicos. Y lo único que tendríamos que hacer es la tubería, por unos terrenos que son menos complicados que taladrar toda la montaña, como se ha tenido que hacer aquí. Y que además tienen la ventaja de que la parte ya de producción y de almacenamiento está hecha, porque todos los pantanos tienen su sistema de transformación eléctrica, ¿vale? Entonces podemos combinar perfectamente la producción mediante eólica y fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de este tipo. Desde ese punto de vista, ¿podemos llegar a ser autosuficientes y no depender en nada de cualquier otro tipo de energía? Hombre, pues de momento, en un día o en 2, no, porque esto hay que construirlo, pero sí que podemos llegar. Podemos llegar con una relativa facilidad, porque podemos ir construyendo sistemas de almacenamiento de este tipo, a la vez que vamos poniendo eólica y fotovoltaica, y al final hacemos el cálculo como para tener suficientemente abastecido a todo el país. Y seguimos sin consumir agua, es decir, no tenemos ningún consumo de agua, solo la pasamos de un embalse a otro, o de un embalse a la piscina esa gigante o al depósito que tenemos arriba y lo volvemos a bajar. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la opción mejor a seguir? Pues yo creo que básicamente hay que seguir invirtiendo en eólica y en fotovoltaica. ¿Están en niveles de rentabilidad en este momento? La eólica más que la fotovoltaica, hay que decirlo, pero están en unos niveles de precios muy bajos en cuanto al precio de la energía que se genera. Y hemos visto además que producen más energía que con otros sistemas como la nuclear. Desde ese punto de vista, si a mí me dan a elegir, y ahora cualquiera de los gobiernos que pueda haber me viene con que montemos una central nuclear nueva, pues yo evidentemente lo tengo muy claro, ¿no? No me montes una nuclear, que además luego produce también residuos, como decíamos antes, pero sin llegar a eso, porque siempre que dices, no, es que hay que considerar también los residuos, entonces te dices, bueno, es que sois unos ecologistas enloquecidos y tal, igual. No, ya sin llegar a eso, económicamente vemos que nos interesa mucho más la parte de eólica y fotovoltaica. Produce menos CO2, no consume recursos de otros países, porque nosotros luego tendríamos que depender del combustible nuclear que compramos a terceros, y además el combustible nuclear también es caduco, no durará toda la eternidad, sino que bueno, tiene, dependiendo de expertos, capacidad del planeta para tener 60, 100 años, no lo sabemos muy bien, luego seguramente encontrarán alguna mina adicional, pero no va a ser eterno tampoco, le va a pasar como al petróleo, al gas o cualquier otro, un día se acabará, mientras que la ventaja de la eólica y la solar es que a escala humana, el día que se acabe la solar, hemos acabado todos. Y desde ese punto de vista es inacabable, es inagotable y tenemos grandes ventajas. Por tanto, si hemos de invertir, vale la pena seguir trabajando en esta línea. Además, hay zonas que tienen vientos enormes. Y en la parte de fotovoltaica, pues hay dos opciones. Esta es una de ellas, hacer instalaciones gigantescas. Una de las cuestiones que se dice también siempre es, bueno, pues que a lo mejor no tenemos suficiente terreno en toda España como para producir toda la energía eléctrica que necesitásemos, y más si buscamos un cambio también de modelo y, por ejemplo, en transporte vamos hacia transportes eléctricos, que sería otra de las opciones para ir dependiendo menos del petróleo, etcétera. Bueno, pues yo un día me entretuve en hacer los cálculos, porque no lo había hecho nunca, y de repente pues me di cuenta que no es que
necesitemos 2 Españas para producir la energía eléctrica que consumimos, sino que con la mitad aproximadamente del desierto que hay en Jaén nos sobra para producir esos 260.000 gigavatios hora año que es toda la energía eléctrica consumida en España. Es decir, tenemos suficientes zonas desérticas en España como para poner las centrales que queramos. Con todo, ¿vale la pena hacer instalaciones gigantescas de este tipo? Yo no soy partidario, por lo menos inicialmente. Es decir, así como en eólica, así que para que se consigan precios que sean razonablemente buenos tenemos que hacer instalaciones grandes y molinos de gran tamaño. En fotovoltaica tenemos una gran ventaja y es que yo cojo una placa, la pongo en el balcón de mi casa y ya produce. Por tanto, primero vayamos hacia un tipo de funcionamiento un poco diferente, que es lo que se llama autoconsumo. Yo tengo esta nave industrial, tengo toda la cubierta disponible, pues la lleno de placas. La produzco a mediodía, que estoy trabajando ahí abajo, y consumo exactamente en el mismo sitio. Pero no solamente en eso, sino que cualquier cubierta es susceptible, sea industrial o sea de cualquier otro tipo. Y además, incluso en algunos casos, aunque esto también a mí me parece una aberración, hasta los frontales de los edificios, si están orientados al sur, se pueden llenar de placas. Me parece una aberración no porque no quede elegante o eso, sino porque las estamos poniendo verticales, y verticales es la peor forma para que produzcan. Necesitamos poner la inclinación óptima para que tenga una perpendicularidad respecto al sol, que es cuando producen más. Pero claro, hay veces que es una entidad oficial o es una empresa que quiere presumir de que es ecológica y no sé cuántas cosas más, y no tienen problema en llenar una fachada como la que veis. Yo frente a eso, pues pienso que hay muchísimas posibilidades de llenar las cubiertas de casas, como veis aquí, de hacer, por ejemplo, en determinados parking de centros comerciales o de sitios similares, parasoles que a la vez producen energía eléctrica, y tenemos una cantidad de espacios gigantescos que se pueden llenar de placas solares sin que quitemos ni cultivos, ni interfiramos con nada, de nada. Y desde ese punto de vista yo empezaría por ahí, empezaría por opciones de este tipo. Ya cuando se nos acaben todas las cubiertas de edificios, que además tienen, insisto, la ventaja de que esto es un centro comercial, pero es que el centro comercial, que está abierto de lunes a domingo, porque ahora ya hablen todos los días del año, está consumiendo muchísima más energía que la que yo puedo producir en todo su parking. Por tanto, la va a consumir a 100 metros de donde la produzco. Con lo cual no tengo que necesitar una línea eléctrica que venga desde una central de 100 kilómetros hasta aquí. Y además la estoy produciendo a mediodía, que es cuando más demanda había, con lo cual descargo las líneas eléctricas. Son todo ventajas. Lo mismo con las viviendas. ¿Vale? No está este usuario ahora en su vivienda, bueno, pues la consumirá el de al lado. Porque en el conjunto de las viviendas que hay en una población tampoco llegan las cubiertas a producir toda la energía que se está consumiendo. Entonces, desde ese punto de vista, hay ventajas evidentes. Sin embargo, pues los políticos muchas veces lo que hacen es ponerlos en sitios llamativos solamente para ir a cortar la cita inaugural. Eso es un cementerio. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Pues nada, porque además ahí no hay ni consumo a mediodía. Pero claro, el que lo pensó dijo, además esta instalación participé yo en ella, o sea que no es que no la conozca bien, tengo el vídeo grabado de cómo lo hicimos y cómo nos miraban la gente que iba a llevar flores a sus muertos. Pero el político correspondiente, ¿qué hizo? Bueno, pues dijo, salgo en la prensa seguro. Y en campaña electoral, pues ya sabéis lo que cunde el salir en la prensa y ese tipo de cosas, aunque no sea demasiado útil lo que se hace, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que hay que pedir es que, por ejemplo, se potencie el tema del autoconsumo. En una ciudad como la vuestra, pues hay muchísimos edificios que no son muy altos, barrios enteros en donde se puede llenar de placas. Oye, y todo lo que sea contribución a no consumir de otras fuentes, pues es CO2 que no emitimos y evidentemente mejora de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero frente a eso, ¿qué ha hecho el gobierno actual? Pues justo lo contrario. En vez de pensar en esa posibilidad, hace 5 semanas aproximadamente, hace muy poco tiempo, pues ha sacado una legislación por vía de urgencia, venía amenazando con ella en los 3 últimos años, pero ha sacado una legislación que regula lo que llama peajes de acceso por producir energía eléctrica para ti mismo y consumirla. Y entonces, bueno, pues primero, esto es una modificación respecto a borradores anteriores que había a esta ley, te van a cobrar una tasa fija en función de lo que tengas instalado. Por cada kilovatio que tengas instalado te cobran una cantidad de dinero. Y luego, además de eso, por cada kilovatio hora, es decir, ya energía que produzcas, te cobran otra cantidad de dinero que tienes que pagar por producir tu propia energía y consumirla tú mismo. Además, tienes que registrarte con una serie de requisitos y para tener unas ciertas ventajas tienes que tener un equipo que impida que viertas energía a la red.
Claro, ¿qué pasa? Pues que, aparte de que esto ya sí mismo es lesivo, para instalaciones muy pequeñas como esa de ahí, que es una simple placa con un inversor que yo puedo poner en el balcón de mi casa, aunque no tenga la cubierta que sea mía, bueno, pues yo voy a poner una sola placa que me cuesta poco dinero y además puedo coger y como gente que yo conozco dice, oye, pues la pongo solo por fastidiar, ¿ves? Me pongo ahí 200 vatios solamente por consumir un poco menos. Total, me va a costar 400 euros, pues me los gasto. Pero ahora no, ahora si quieres ser legal y quieres estar de acuerdo con la ley, tienes que poner un equipo con unas determinadas condiciones para que no viertas a la red, para que no tengas ninguno de los elementos que están en esa legislación y por tanto te vas a gastar más dinero en los equipos suplementarios que en la propia placa y en lo que estás produciendo. Con lo cual, ¿qué han hecho? Crear una legislación absolutamente disuasoria para instalaciones pequeñas. Desde ese punto de vista, pues es un problema porque, ya digo, estas instalaciones que son en este momento muy baratas y que además son modulares. Hoy tengo 400 euros para gastar, me pongo una, pero dentro de un año tengo otros 400, me pongo dos. Bueno, pues prácticamente son inviables. Lo puedes hacer y gastarte no 400 euros, sino 1.500 aproximadamente con lo que te piden suplementario, pero claro, no lo vas a recuperar en la vida. Mientras que de la otra manera sí que podías recuperarlo poco a poco y además con esa ventaja de que lo consumes tú. De hecho, prácticamente si te pones una placa como esta, ni siquiera tienes que pensar mucho más en quién lo consume, porque todos tenemos muchos aparatos conectados. Bueno, alguno de vosotros seguramente habrá ido un poco por delante y tendrá un interruptorcito y los apaga y tal, pero si tú tienes la televisión en stand-by, porque acabamos por no apagarla, para que luego le demos al botoncillo, pues ya consume 25 o 30 vatios. Si tienes el aire acondicionado, que los tenemos todos conectados porque no hay interruptor que valga, pues eso consume 40 o 50 vatios adicionales las 24 horas del día. Si además de eso tienes otros aparatos, el microondas, no, es que me gusta ver el relojito, tal, pero si tienes uno de pared también, ¿para qué quieres tanto reloj en la cocina? Bueno, pues lo pagas también, porque son otros 20, otros 15 vatios, dependiendo del modelo de microondas que tengas. Es decir, que al final, esta energía que producirías con tu placa, la consumirías toda y serviría para que los aparatos que tienes por allí, a medio conectar, que tú te crees que están desconectados, pero no lo están, no consuman de la red, sino que lo cojan de la placa. En determinadas horas del día, por la noche evidentemente van a estar consumiendo igual. De hecho, lo digo ya para que si queréis probar a ahorrar, lo hagáis. Todos los meses, el que más y el que menos de aquí, estáis pagando entre 15 y 25 euros por los stand-by de los aparatos. Porque no nos damos cuenta, pero consumen las 24 horas del día. Y dices, es muy poco, sí, pero es todos los días a todas las horas. Entonces conviene poner regletas de esas con un interruptor y todo lo que no sea fundamental, incluido el reloj del microondas, se le apaga y cuando lo necesites lo enchufas. ¿De acuerdo? Pero volviendo un poco a esto, como digo, yo creo que lo que cabe pedir a los políticos que vengan ahora es que esta ley la deshagan. Esto es completamente absurdo, el que tengamos que pagar por energía que nosotros autoconsumimos, que es de una instalación que he pagado yo y que está en mi propia casa. Evidentemente, si lo trasladamos a empresas, a naves industriales y demás, con más motivo. Y como decía un poco medio en broma, y termino con eso, alguna gente decía, bueno, esto es como si yo me pusiera en un macetero una tomatera y entonces Mercadona reclamase que como ellos tienen tomates allí para cuando yo necesite comprarlos en su supermercado, pues entonces ahí quieren cobrar una tasa por tu tomatera que tienes en tu balcón. Lo que parece ridículo con la tomatera, que de hecho lo es, hay gente como nuestro querido ministro de Industria que no considera que es ridículo en la parte eléctrica, pero es igual de ridículo, porque yo he pagado mi instalación y yo ya estoy pagando también por el consumo que hago y por la posibilidad de consumir. Esa idea que ha transmitido a través de los medios de comunicación de que los que quieran ponerse una placa como esta que veíamos es que no son solidarios, es falsa. Porque a vosotros en vuestra factura de la luz os cobran por kilovatio contratado y eso ha subido enormemente, se pagaba 5,9 céntimos hasta hace un par de años y en este momento estáis pagando 12 o 13 céntimos, es decir, se ha multiplicado por más del doble y luego os cobran o nos cobran por kilovatio hora consumido. Luego yo ya soy solidario con el sistema, puesto que estoy pagando una tasa fija muy grande. Yo en mi caso, en el de mi factura eléctrica, yo pagaba 15 euros y ahora pago 31, aunque consuma 0 de kilovatios hora en un mes. Por tanto, si ya soy solidario por esa parte, no necesito volverlo a ser con un sistema como este o con un pequeño molino o con cualquier otro sistema que sea para autoconsumo. Y lo que cabe esperar es que esta ley pues se derogue lo antes posible, porque este es un buen camino para, sin subvenciones, sin pedir nada de nada,
que se regenere esa industria y volvamos a una cierta normalidad y sigamos contribuyendo a esa idea de ir combatiendo el cambio climático, porque está muy bien las declaraciones de intenciones, vamos a bajar 1,5 grados, que ya en sí mismo de 2 a 1,5 grados, hombre, una mejora es, pero no es que sea como para tirar cohetes, pero eso habrá que ver cómo se materializa, porque tal como hemos visto en los datos anteriores, en realidad en los últimos años en España no se ha materializado de ninguna manera. Y seguimos teniendo el protocolo de Kioto y las reuniones posteriores que no se han visto luego reflejadas en que realmente emitamos menos CO2 a la atmósfera. Aquí sí, porque si yo pongo una placa en mi casa, esa placa lo que produzca ya no produce CO2. Y desde ese punto de vista, unas medidas tan sencillas como evitar esa ley, sin necesidad de subvencionar nada, haría mucho por ir contribuyendo, porque en la medida en que la gente supiese que se puede hacer, yo creo que sería un efecto multiplicador, porque luego tú ves a que tu vecino tiene una placa ahí, y mal que bien un día le preguntas, y cuando te dé los datos y veas que en 4 o 5 años has recuperado el dinero y encima estás ahorrando durante 40 años más, pues lo mismo te entra la tentación y si un día tienes esos 400 euros para invertirlos, pues te los pones y, como digo, poco a poco todo el mundo iría sumando, incluidas las empresas, porque esto es a pequeño nivel. Pero hay que pensar que estamos hablando de millones de viviendas en las que se puede poner. Y luego están todas las naves industriales, todos los demás sitios, edificios públicos, centros de día, hospitales, en donde caben muchísimas más placas y harían el mismo efecto. ¿Quién perdería ahí? Pues evidentemente las empresas eléctricas, que facturarían menos, eso no cabe ninguna duda. ¿Por qué no se hace? Pues porque las que perderían serían las empresas eléctricas, aunque ganásemos todos los demás. Es tan claro como eso, ¿vale? Termino aquí por si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa para no consumir mucho más tiempo. Venga. Claro.